Hola, bienvenidos una vez más. Nuestro tiempo de meditar en la palabra de Dios, nuestro estudio que cada vez se convierte en algo más profundo, intenso y obviamente está demandando más de nosotros en cuanto a oración, tiempo y un estudio más sistemático acerca de las verdades emanadas de la palabra y su interpretación correcta y apropiadamente, que ese es el punto focal de lo que nos conduce. Hay una gran diversidad de experiencias, de expresiones, de posturas, pero ¿qué es lo que realmente la Biblia enseña a este contexto que tú y yo estamos viviendo el día de hoy, los últimos tiempos? Es justo ahí donde nos debemos colocar, porque esa será la medida, la norma que va a definir cómo comportarnos y cómo interpretar las condiciones de nuestro momento presente. Así que bienvenidos a todos ustedes quienes presencialmente están aquí. De verdad es un grato poderlos saludar, disfrutar este tiempo con ustedes. Sus aportaciones y comentarios son bienvenidos, al igual que quienes a través de las redes sociales hacen este tiempo también. Gracias. En la medida de sus comentarios trataremos de estar alertas para buscar la manera de leerlos y de esa forma contestarlos. Sus aportaciones nos van a enriquecer de esta manera. Vamos a orar y pedir a Dios dirección. Recuerden, no es nuestro talento, no es nuestra habilidad, es algo que reiteradamente debo mantener, porque a veces creemos que es nuestra capacidad o habilidad de interpretar la palabra y no es así. Es la revelación de aquel que inspiró la palabra, el que nos da la sabiduría y el que abre nuestro entendimiento para que entonces podamos, como dice en Corintios, para colocar lo espiritual con lo espiritual, lo natural con lo natural. Vamos a orar y pedir a Dios dirección. Por favor, alguien acompáñenos haciendo una oración. Por favor, tú que estás ahí en casa, de igual manera, por favor, hazlo con nosotros. Señor, te damos gracias, Padre, por este día, mi Dios. Te damos gracias, Padre Santo, por habernos traído a esta clase, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, a través del pastor, Padre Santo, que sean tus palabras y tu discernimiento, mi Dios, a través de él, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que nos des entendimiento y sabiduría, Señor, para comprender estos temas, Padre Santo, y poder tener una comprensión clara de toda esta situación, Padre mío. Te pedimos, mi Dios, por las personas que vienen en camino, sí, cuida de ellos, Padre Santo, y permíteles llegar con bien, Padre Santo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor. Hemos venido analizando las características o las condiciones de los últimos tiempos, cómo se ajustan a nuestro tiempo actual, cómo debemos interpretar la palabra ante los acontecimientos que tenemos y de esa manera saber en dónde estamos parados. El propósito del Señor para legarnos en la Escritura en relación a revelarnos las condiciones de un tiempo futuro distante no es ni para mantener un temor, no para buscar considerar que conocemos más. No, el propósito del Señor fue instruirnos para que cuando llegara la generación ante quienes se presentaran toda esta cascada de eventos, supiera cómo actuar, qué hacer y de qué manera comportarse. En otras palabras, si nosotros somos la última generación, necesitamos no temer. Debemos entender que todas estas condiciones van a agravarse, van a venir con esa intensidad. Esto no significa que entonces no seamos prudentes, no, tenemos que ser prudentes, pero anticipadamente darnos cuenta que ya previamente el Señor lo ha decretado o lo ha declarado todo para que nosotros caminemos en esa posición. Bien, el libro de Daniel, capítulo 11, versos 36 y 39, en lo que nos ocupa esta clase. Recuerden, algo que necesito puntualizar, no estamos hablando en el tema de continuidad acerca ni de Daniel, ni de Apocalipsis, ni de los últimos tiempos, como declaró el Señor Jesús en los Evangelios. Estamos tomando ciertos temas que están relacionados con lo que estamos viviendo actualmente, con el orden mundial, con las epidemias, con las condiciones de un entorno político incapaz de superar las condiciones actuales del orden social, financiero, de salud, y es precisamente lo que tenemos que hacer. Así que vamos a leer, por favor, Daniel 11, 36 a 39. Si alguien, por favor, lo hace con voz
Fuerte. De soltero. A ver. Allá de soltero. A ver, ¿la tiene Jorge? Y tú vienes de soltero. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Bien. Primeramente debemos recordar qué es el libro de Daniel. Es donde se condensa lo que en el tiempo de Daniel y sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, estuvieron viviendo como resultado de haber sido trasladados o transportados a Babilonia. Ahí en ese contexto, ellos reciben la oportunidad de mostrar lo que sus principios y convicciones les habían sido enseñados por sus padres, y de esa manera llegan a impactar a su sociedad. Daniel se mantiene en esa postura de abstenerse de toda contaminación, y el Señor le muestra entonces lo que va a suceder en un futuro. Daniel coloca lo que para él era su tiempo presente, para ti, para mí es la historia. Pero hay un evento en común que es los tiempos futuros. Así que el libro de Daniel debemos tener mucho cuidado cuando estemos estudiándolo, porque va a hablar de un pasado y simultáneamente se traslada a un futuro. Entonces, es vital que nosotros tengamos cierto conocimiento y un cimiento sólido para poder advertir cuándo está hablando del pasado y cuándo está hablando del futuro, cuándo se cumplieron las profecías de ese momento y a cuáles se refiere o las del futuro distante. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Así que esta profecía del libro de Daniel y de esta convicción también es la introducción al periodo final, donde ese lapso será muy congestionado, porque habrá primero apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es la negación de lo que se había aceptado y se había practicado. Esto no quiere decir entonces que es una apostasía de quienes no conocían a Dios, no, está hablando de quienes pertenecían al pueblo de Dios. ¿Ok? Eso es muy importante, porque tenemos posturas dentro de la iglesia cristiana o de cualquier otra índole, hablando en el contexto de cristianismo o judeo-cristiano, que niegan que el cristiano pueda apostatar, pero lo hemos visto que sí. ¿Estamos bien? Así que esto va a suceder en el contexto de los tiempos finales, y de igual manera, no solo la apostasía será una de las características muy evidentes que se estarán palpando dentro del entorno cuando suceda en el último tiempo. Habrá otra condicionante que nos va a ubicar, porque el pueblo de Dios va a ir siendo depurado en la medida en que esas condiciones vayan agravándose. Wow. O sea, si nosotros hoy pensamos que estamos viviendo tiempos difíciles, nada se compara con los que ellos van a enfrentar. Unos van a tener que pagar con su propia vida el decir que son creyentes, y no porque con eso van a comprar salvación, sino por su obstinación, por su negligencia, por su descuido, por su falta de compromiso con el Señor. Ellos van a tener que enfrentar una circunstancia de esa naturaleza. Y aquellos que van a permanecer en el último tiempo será para ir depurando, retirando la impureza, porque cada vez van a ir en una condición creciente de pruebas, de necesidades, de conflictos, de persecuciones, de un tiempo hostil. ¿Vamos bien? Comentarios, recuerden, esto es un tiempo para que podamos estar hablando. Bien, ¿qué sucede? Que entra en el escenario prácticamente la encarnación del mismo Satanás, a quien llamamos nosotros el anticristo, lo que la Biblia le habla del hombre de pecado, la bestia,
la diversidad de nombres que tienen no es conflicto, porque solo se van a centrar en una sola condición. Satanás va a tratar de usurpar el trono, de tomar cuanto le sea posible y además propiciar que sus intereses sean los que predominen en este tiempo de conflicto. Así que cuando este personaje emerja, va a ser, para quienes conocen la palabra, para quienes están atentos como tú y yo y otra gran cantidad de millones de mujeres y hombres a lo largo de estos tiempos en cualquier región de la tierra, todos ellos van a entender cuál es la personalidad, las características que van a definir al anticristo, su personalidad, sus metas, sus propósitos, sus antecedentes, su capacidad académica. O sea, nosotros vamos a enfrentarnos a un personaje que supera a cualquier sabio de todos los tiempos. Ni Einstein, ni ningún absoluto hombre o mujer será capaz de igualar la capacidad intelectual de ese hombre. ¿Cuál es su personaje favorito? Ni Nicolás Tesla, que es uno de mis favoritos, hablando de científicos. Ninguno de ellos igualará ni siquiera a los talones, si podemos decir esa frase. Ni siquiera llegará a ensombrecer la capacidad que este hombre va a evidenciar. Esa es la situación que nosotros vamos a tener. ¿Comentarios? También vamos a ver su origen, que esto es donde, por favor, necesito que tengan más bien la capacidad de quitar lo que está rondando sus problemas, sus situaciones, enfocarnos aquí hoy, porque esta clase no es repetible. ¿Ok? Es muy importante. Si hoy no despejas una duda, el día de mañana vamos a tener más. ¿Ok? Bien, dice entonces el verso 36 que tenemos aquí, dice que este rey hará que su voluntad y por lo tanto se ensorbecerá. Eso quiere decir que tendrá un enorme orgullo, un enorme concepto de sí mismo. Así que vamos a ver los rasgos del anticristo. Este hombre aparecerá en un escenario. Aquí necesito hacer un breve paréntesis. Todavía no entramos a cómo él va a mantener todas las posturas. Aquí estamos definiendo sus rasgos, sus características. Nos va a hacer falta en futuras clases de qué manera él hará que todo funcione para sí mismo, aunque aquí vamos a ver ciertas condiciones, ¿sí? ¿Qué sucede? Que este hombre, cuando emerja en el escenario mundial, no estará su aparición supeditada a las Naciones Unidas. No existirá ningún organismo que le confiera a él esa posición. Él será un hombre con una capacidad para determinar su autonomía. En otras palabras, él definirá el curso de su tiempo presente, el curso de las naciones, porque él será la misma autoridad. En el libro de Daniel, capítulo 7, verso 8, por favor. Daniel 7, 8 y 9:26, por favor. Alguien que tenga uno y otro, por favor, 9:26. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. ¡Wow! Bien, qué tremendo. Recuerden, Daniel está hablando desde un lenguaje simbólico, porque está colocando toda una condición que él no había visto jamás. ¿Ok? Él está describiendo lo que le ha sido contemplado. Él no vive en el siglo XXI como tú y yo para tener otro acceso, otra capacidad de ver las cosas. ¿Ok? Eso es muy importante que tengamos que ver. 9:26, por favor. Si nos damos prisa, acabamos. Si no, acuérdense con los textos, por favor. Voy a poner otro acá de Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías,
mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Este hombre tiene un alto grado de capacidad. Él estará determinando la esfera gubernamental, la esfera política. Él será quien tome en sus manos todas las esferas que determinan el curso de la historia. Desde el aspecto religioso, donde él estará desvaneciendo toda religión, porque él va a ser la religión misma. Él estará retirando todas las condiciones políticas, porque él va a ser el único dictador mundial que va a existir y será el último dictador. De esta manera, este hombre no va a conquistar la tierra en una forma militar. Él no va a utilizar la fuerza para poder forzar ni a las personas ni a las naciones a conferirle su pleitesía, honrarle y aún brindarle todo el poder. No, él los va a conquistar por su carisma, por su agudeza, por una capacidad superior que ningún ser humano anteriormente la ha experimentado. ¿Cómo bien? Él ejercerá, eso sí, un poder político único, donde él es uno y no hay otro. En otras palabras, su autoridad será incuestionable. Él decidirá cómo las cosas van a ser, de qué manera, y si hay oposiciones, él entonces va a emerger la bestialidad que hay en él para poder destruir a quien esté en su contra. ¿Ok? ¿Comentarios? Pero entonces se van a rendir a él todos. ¿O cómo? Todos se van a rendir a él. Habrá un momento cuando él emerja, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Cuando él emerja, serán las condiciones idóneas donde todas las naciones llegan al caos, que hoy ya lo estamos viviendo, donde las condiciones económicas, sociales, de salud, ya no tienen soluciones humanamente hablando. Todos van a estar buscando soluciones, metodologías, hasta declararse incompetentes. Y es justo ahí donde este hombre emergerá para que 10 reinos, en un momento dado que les va a ser conferido el poder a esos 10 reinos, van a decir, es por llamarlo de una manera, una coalición de 10 naciones mundiales. Serán ese gobierno, y cuando ellos digan, no tenemos las soluciones, pero cuando aparezca ese hombre, estas 10 que les va a ser conferido por unos breves instantes el poder mundial, van a decir, esta es la persona, y a él le van a entregar todo. Por ejemplo, si su aparición será independiente, él tendrá una figura, o sea, será figura de alguna forma empresarial o de algún movimiento social para que él sea una imagen y obviamente el mundo ya lo conozca. Eso es muy buena, y ahorita la vamos a ver más adelante. Porque él ahorita está en el anonimato. Ese es el punto. Él no aparece como una figura. Eso es lo que menos se quiere. Ahorita no. Ahorita no. ¿Okay? Pero ahorita vamos a entrar en eso. Apocalipsis 17, versos 12 y 13, por favor. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido el reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Estos que serán los 10 representantes del mundo, hace años cuando se formó primeramente la Comunidad Europea, nosotros pensábamos que ya estábamos al borde, porque Europa, para unificarse en 10 naciones, cuando eso sucedió dijimos, wow, estamos a punto de ver cosas más grandes. Pero eso solo fue el principio, porque prácticamente después de Europa todo se conglomeró en un solo grupo. Así que entonces estos 10, en un momento determinado, cuando el resto de las naciones le entregue el poder a estos 10, llámese Naciones Unidas, conglomeración de naciones o tratado de naciones, cualquiera que utilicen como nombre,
estas 10 naciones pueden ser las más poderosas, las más hábiles, y en un momento determinado, cuando esté esa crisis donde no saben cómo manejar las condiciones de su momento presente, buscarán la ayuda, y es donde va a emerger este personaje con sabiduría, capacidad, carisma, sagacidad, habilidad. Él adquirirá el corazón de todas las personas, excepto de aquellos que son los redimidos o de aquellos que tienen una convicción de que no deben hacer eso. Pero la gran mayoría del mundo estará absorto con su capacidad. Serán asombrados porque, reitero, ningún intelectual, científico, inventor le llegará a la capacidad que este hombre tiene. Así de sencillo. Wow. Comentarios. Bien, uno de sus rasgos, hemos dicho, autonomía. Él no estará supeditado ni a la postura ni a las opiniones de otros. Él define cómo va a manejar su política. En otras palabras, él ya tiene previamente todos sus esquemas de cómo las cosas van a funcionar. Porque tiene una mentalidad más allá de genio. No sé qué palabra pudiéramos utilizar para decir que es más que un genio. No sé qué palabra, mi lenguaje no me alcanza para decir más allá de un genio. Podemos decir supergenio, hipergenio, no, pero es más que un genio. Ese hombre, por sus características, sus capacidades y todo lo que va a implementar, lo identifica como alguien fuera de serie. No hay otro como él, ni lo habrá jamás. Esa es la característica que tiene. Por eso, él es tan pagado de sí mismo que no admite ningún comentario, no admitirá ninguna postura, porque lo que él diga, eso va a ser. ¿Sí? ¿Comentarios? Él, en otras palabras, será la única autoridad en el mundo. ¿Estamos bien? Él es el poder mismo. Habíamos mencionado que Él es el imperio mismo. Él es el gobierno mismo. Su voz es ejecución. Su palabra es ley. Y quien esté en contra va a pagar las consecuencias porque los va a desbaratar. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Vamos bien? Sí. Seguimos en el verso 36. Dice que hará su voluntad. Es lo que estamos hablando. Seguimos en el 36, se enorgullecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, es decir, habrá una arrogancia al extremo, será un hombre narcisista, el peor hombre pagado de sí mismo, petulante será él, aunque en el contexto general será una persona con un gran carisma, con una aparente humildad, con una condición de aceptación por parte de todo el mundo, porque Él engañará. Recuerden que hablamos, Él es el amo del disfraz, Él es el maestro del engaño. ¿Vamos bien? Como algunos dicen, ay, si tan bueno que era. ¿Verdad? No, no era bueno, es malo, pero sabe ocultar todas las cosas para, llegado el momento, exponerlo. ¿Sí? Así que este hombre va a llegar al punto donde él retire toda inclinación religiosa, toda religión va a ser retirada, porque él mismo será la deidad que todos deben adorar, y el que no lo adore va a morir. Pusimos dos textos que tenemos ahí, 2 Tesalonicenses 2:4 y otro, por favor, Apocalipsis 13:15. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto es lo que va a acontecer. Y no vamos a entrar tanto, pero vamos para ustedes ubicarnos. Esto es lo que va a acontecer
cuando esté en medio de la tribulación, cuando entre esta condición, ¿ok? Él será quien despoje todo, incluyendo al templo de Jerusalén, para él considerarse el Dios que el cómodo buscará. Apocalipsis 13:15, por favor. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no lo adorase. Así o más claro. Él tendrá cero tolerancia. Él tiene el poder único. Él es la figura número uno. Él es el más importante y lo que su palabra determine, eso será hecho. Así que hay otro texto en el libro de Daniel, capítulo 7, Daniel 7, verso 23. Válgame Dios, estamos de acuerdo ya. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Wow. Fíjense bien, la Biblia utiliza palabras muy específicas para definir las condiciones, las características, los alcances y los estragos que ese personaje va a generar. Por eso, a mí me extraña que tantos pastores no puedan enseñar a su iglesia que los tiempos que se van a vivir en ese transcurso van a ser los que jamás la historia de la humanidad ha vivido. No ha existido ningún tiempo tan crítico, tan cruel, tan perverso, tan bestial, tan sangriento como esos tiempos que van a venir. Así que este hombre será quien con su palabra determine quién vive y quién muere. ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí. Ahora, dice aquí el texto, vayamos adelante. Verso 36 dice: y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, que es lo que estamos viendo. Pero hay una palabra que está aquí que define algo que todo el mundo quiere: y prosperará. Esa palabra tiene que ver con éxito. Así que este hombre tendrá un éxito por 3 años y medio en una línea recta. Es decir, su éxito será temporal, no es permanente. Pero ese éxito estará relacionado con su capacidad de cómo unificar a las naciones, de cómo ir retirando las barreras, las diferencias entre una y otra, hasta llegar al consenso del mando único. Y como resultado es que ya también empleó tratados, convenios para ir retirando todas las condiciones económicas que dividen, limitan, como religiosas. Este hombre llegará como, ahora sí que vamos a usar una palabra que los aztecas utilizaron con Hernán Cortés, un dios blanco. Va a llegar como con un señorío que jamás la historia había palpado. Es como si dijeran: ¿dónde estaba este? ¿En dónde lo encontraron? Es lo que va a hacer. Pero ese éxito estará supeditado a la autoridad y a la voluntad de Dios. Aquí dice: mire, porque y prosperará hasta que sea consumada la ira. Ese es el tiempo de su éxito. En otras palabras, él estará engañando a la nación de Israel. Él hará que Israel firme un tratado con él para que Israel se convierta en el centro o el punto geográfico del mundo. Y él va a ser una pieza clave para que los adversarios de Israel no se levanten en su contra. ¿Por qué? Porque él tiene el mando único. Aunque más adelante vamos a encontrar que se levantarán Gog y Magog, Ezequiel 38 y 39, puedan ponerlo ahí a un lado de sus escrituras. Ezequiel 38 y 39, Gog y Magog, son 2 naciones y ahorita entraremos un poquito a este respecto. ¿Sí? Así que él va a manipular a Israel de tal manera que él estará ayudándoles a, fíjense bien, lo que parece imposible.
Él estará ayudándoles a reconstruir el templo. En otras palabras, va a manipular a los árabes. Va a manipular a los árabes para que todos ellos puedan acceder o ceder para que sea reconstruido el templo y se convierta el templo en el centro de adoración mundial. Fíjense bien, Él va a usurpar esto, lo va a hacer mundial. Ezequiel 38 y 39, Gog y Magog. ¿Estamos bien? Ya discutiremos porque algunos es Rusia y la Biblia no nos dice que sea realmente Rusia, aunque podemos aceptar por un momento que sí es. Pero la Biblia no menciona ninguna nación en esos pasajes que sea Rusia el día de hoy, pero es una nación que viene del norte. ¿Okay? Ya hablaremos más sobre eso. Pero para que tengan completo lo que estamos hablando a este respecto. Por eso, aquí haciendo esta aclaración, una acotación. Muchos creyentes que estudian la Biblia han centrado que Israel va a determinar el detonante de la historia porque creen que cuando Rusia invada a Israel será entonces el tiempo cuando venga la ira de Dios. No. La iglesia es la que determina, recuerden, con el rapto es cuando va a suscitarse el principio de la tribulación. ¿Ok? Porque van a escuchar a muchos creyentes con una postura muy judaica, es decir, muy inclinada a favor de Israel, pero no es así. ¿Estamos bien? Primero nos vamos y luego sucede. Exactamente. Primero nos vamos y arréglese la que hacemos las 2 semanas. No, pero es que se ha tergiversado Ezequiel 38 y 39 colocando como el punto determinante para el desarrollo del final, pero no es así. Es como consecuencia de que la iglesia ya no está, es este punto. Además, Gog y Magog entrarán en los 3 años y medio de la tribulación, no al principio. ¿Estamos bien? Bueno, por eso no me quiero meter mucho ahí, pero ya no, ¿dónde andamos? ¿Estamos bien? ¿Comentarios hasta aquí? ¿Comentarios? O sea, la iglesia sí ve esos 3 años y medio primeros. No, ya no estaremos aquí. Okay. Ahorita estaremos retirado el telón, estamos mirando hacia allá. En la medida que se estén acercando esos momentos, estamos más cerca del final, pero no llegaremos a pisar el punto. Es decir, antes nos vamos. Cuando esto suceda, nos vamos. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos bien? Bien, así que entonces este hombre va a ser exitoso en todo. En todo. No habrá ninguna área que donde no sea exitoso. Fíjense bien. En todo. Wow. Bien, vamos adelante. Descripción personal. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y Apocalipsis 3 es lo que hemos estado viendo. ¿Sí? Aquí entonces entramos en una condición que ha generado una gran cantidad de posturas, donde se ha hecho una gran hipótesis acerca de si es judío, si es judeocristiano, si es apóstata. O sea, hay una gran cantidad de condiciones que tenemos que colocar hoy. ¿Por qué? Porque si tú y yo no conocemos su origen, nunca vamos a entender quién es. ¿Vamos bien? Voy a leer entonces el verso 37. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Así que entonces, su descripción personal es que él es una persona con antecedentes como cualquier otra. No es, vuelvo a reiterar, no es un semidios, ni tampoco un engendro del diablo. Es un hombre, una persona física como nosotros, que en un momento dado, es verdad, será la encarnación del diablo por voluntad propia, pero no porque el diablo lo engendró. ¿Estamos bien? Porque si ven Hollywood, si ven las películas de ¡ay! Ya tenemos un problema. Es que yo vi que nació con el 6 aquí. No. ¿Ok?
Él no trae el 666. Él no lo porta. ¿Estamos bien? ¿Sí? Comentarios, porque este es un personaje real. Y sus antecedentes religiosos son muy, muy importantes, porque de esa manera nosotros entonces sabremos de dónde procede, hacia dónde se va a dirigir y cuáles serán sus expectativas para esto. ¿Estamos bien? Sí. Ok. Esta frase dice, del Dios de sus padres, no hará caso. En la palabra, en la Biblia, el Dios de sus padres es reiterativa en el Antiguo Testamento, pero no para gentiles. Es única y exclusivamente para el pueblo judío esta frase. De tal manera entonces que él puede ser un hombre que su ascendencia es judía, pero él desistió de ser judío, aunque fue instruido en el Dios de sus padres. Okay, el siguiente verso 38 lo confirma, dice de esta manera, mas honraré en su lugar al Dios de las fortalezas. Subraya esta frase, Dios que sus padres no conocieron. Este verso 38 entonces nos está colocando en esta reiterativa que él tiene un trasfondo judío. No significa que él es judío practicante, sino que su ascendencia, su extracción, su connotación, su pasado está directamente ligado con el judío. Muy bien. Sí. Porque luego decimos, no, es que a mí me dejan cara mexicano. De Iztapalapa. Ok. O sea, tenemos que desvirtuar todas esas condiciones que solo son posturas, fantasías. ¿Por qué afirmamos que es judío? Porque en estas dos ocasiones, verso 37 y verso 38, establece, aún en el hebreo, hablando de Elohim, que es Dios, que es únicamente para el Dios de los israelitas. Puse ahí Éxodo 3, 15 y 16, ¿estamos bien? Éxodo. Sí. Alguien que lo lea, por favor. 15 y 16. 15 y 16, ahí están. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. El Dios de sus padres. El mismo Señor está declarando esa frase. Así que no hay cabida o no hay espacio, no hay lugar a una posible mala interpretación de decir, es que es un rey romano. No, está hablando que su ascendencia es Judía. Así es, que él también fue instruido en los caminos del Dios de Israel, pero que renunció a eso porque él es la próxima deidad que se va a presentar. ¿Vamos bien? Así que entonces nos queda claro que es judío, no es de Michoacán. Porque luego a veces tenemos unas posturas y escuchas enseñanzas que nada tienen que ver. Pues tenemos que ir disipando todas esas posibles incógnitas que han estado con nosotros por años, porque tenemos ya ideas preconcebidas acerca de ciertas posturas, tenemos que retirarlas porque si no, no vamos a avanzar. Este hombre necesitaba tener esta connotación de ese pasado porque debería conocer lo que es el pacto con el pueblo de Israel y cuándo va a invalidar el sacrificio y la ley para poder él sentarse en el templo. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí. O sea, él renuncia a todo. ¿Tiene un encuentro con o ha sido persuadido a lo largo de su vida para tener esa postura? A él le enseñaron Él es como cualquiera de educado como nosotros. judío. Le enseñaron quién es Dios, pero al final es su decisión. Quizás nunca aceptó que Dios era el Dios de la Biblia, pero su formación, su ascendencia, fueron practicantes de esto. Ahí es donde está el conflicto.
Porque luego dicen, es que si era verdadero judío, ¿por qué lo dejó? Ok, estamos en ese punto. Recuerden, por eso mencioné, habrá apostasía y habrá una depuración. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Okidoki. Eso es muy importante. Esta otra frase es muy relevante. Ni del amor de las mujeres. Sí. ¿Va? Ni que lo quiera. Déjame decirte algo. Él será tan atractivo para las mujeres. Él será el galán de galanes. Pero no le van a gustar. Él será, ahora sí que, por el que suspiren todas las mujeres. Él traerá a todas las mujeres de cabeza. Tendrá toda una capacidad para atraer al sexo opuesto. ¿Sí? Pero vamos a primero descifrarlo. ¿A qué se referirá con el amor de las mujeres, ni del amor de las mujeres? Esto ha provocado una gran cantidad de posturas. Por ejemplo, que es gay, que él colocará, por eso colocará la agenda lésbico gay, pero realmente ¿qué dice la Biblia al respecto? Es donde tenemos que centrarnos. Estas posturas han hecho a muchos perderse, porque no han colocado la verdad acerca de quién es y qué se refiere a eso. ¿Bien? ¿Qué significa acerca ni del amor de las mujeres? Bien, la primera es que este hombre no tendrá una inclinación, un deseo, una pasión, no tendrá un anhelo de una mujer. Hasta ahí no dice que es homosexual. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, porque tampoco dice que va a tener amor a los hombres. Ah, exactamente. Es ahí donde tenemos que llegar. Porque a veces nosotros asumimos por cierta palabra que puede ser. No. No podemos asumir que es homosexual el hecho de que no desee a una mujer. Entonces no va a tener hijos. No. Es soltero. ¿Para qué quieres? Con uno tienes, pues imagínate, ¿para qué quieres ahí? Porque ahora vamos a entrar en ese punto. Es que como todos tienen un historial Así es. de familia, o Él sea, no, él lo buenos, tiene, malos, como él lo sean. tiene en su ascendencia. De él hacia adelante ya no va a haber. Por eso mencioné que era el último dictador mundial. Y como si no tienen, los casan, o Ah. sea, para que tengan esa Para que figura de tengan- familia, ok. que después- Pero eso es lo que va a cambiar, por eso la agenda está cambiando y ya tienes ahorita dirigentes que están solteros. Como tú, ¿verdad? pero él en algunas cosas saca a su mujer y a sus hijos. Lo bueno Es que no está bauticé guapo, y porque si sale en no, el periódico su foto, Está re o sea, y por eso Ok. no está guapo. ¿Qué está no hay cinco sucediendo? horas. si así como está, tiene pegue viejo. Con las vacas, luego, perdón. Pero sí que tiene. Yo le he visto unos comentarios ¿Con que quién no, más, por güey. favor? Yo creo que estaría ciega la Sus persona que paleros. ve eso. Bien, regresemos. Él no tendrá necesidad, pero él será el deseo de la gran mayoría de mujeres del mundo, por todo lo que es, por sus características, porque va a tener un físico atractivo en todos los sentidos. Esto significa también que él estará de una manera anulado de una relación, porque no la necesita. Aunque fuimos creados, hombre y mujer, para ser atraídos mutuamente, no para ser hombre y hombre atraído, ni mujer atraída. Fuimos atraídos, hombre y mujer, para ser atraídos el uno por el otro. Él no tendrá necesidad de estas cosas. ¿Será? De alguna manera, querrá también desvirtuar cuando Dios dice no es bueno que un hombre esté solo. No. No, se va a amar tanto, Bueno, él probablemente es porque es egocéntrico, perfecto, pero ahora entonces es se va a donde amar vamos a entrar demasiado. a qué más. Para O que sea, alguien eso le se llegue. puede prestar a decir que no es bueno que el hombre esté solo. Él no va a necesitar. Por eso digo, él tratando de desvirtuar que es una verdad eso. O más bien comparándose al Mesías, No, ¿no? es Pues que sí, el es que- punto es como Pablo. Es que Exacto. Será, o sea, él es todo, que no necesita nadie Exacto. más que él. Él es- mismo. Él es todo y se ama a Dios. todos Su en ese espejito, sentido. espejito. Pero ahora vamos a ver otras dos, Sí. tres cosas que no están escritas ahí. Exacto. Vamos a ver. Por eso vas a decir que Vamos es a el ver. Mesías. Aquí.
que necesita un espejo y ya. Mateo, capítulo 19, verso 12, por favor. Mateo. Mateo. Ahí se me preguntó. Y luego vamos a ver, Primera de Corintios, capítulo 7, versos 7 al 9. Aquí hay tres cosas que necesitamos distinguir que el Señor Jesús estableció, declaró. Vamos a leer Mateo 19, 12, por favor. Pues hay eunucos que Ajá. nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Jesús está diciendo entonces que hay tres posibilidades en este contexto. Por eso tenemos que estar muy alertas. No podemos decir es gay. No, no es gay. El hecho de que no tenga deseo por una mujer no significa que sea gay. ¿Vamos bien? La primera, dice el Señor Jesús que Nacieron la primera es por constitución natural. el vientre de su madre, ¿no? En otras palabras, su naturaleza fisiológica está determinando que no necesita una relación con otra mujer o con una mujer. ¿Vamos bien? Eso lo dijo el Señor. O sea que de nacimiento hay condiciones para abstenerse. Nosotros porque no podemos, pero hay quienes no. Por ejemplo, Nicolás Tesla, que es uno de mis favoritos en científico, él nunca tuvo necesidad, nunca se casó y no era homosexual. Es que era tan inteligente que vivía en su Era mundo. único. Él vivía en otro mundo, pero no necesitaba de una relación. Él vivía en otra esfera. ¿Ok? Así que la segunda, dice ahí en la que acaba de leer Ale, la segunda es por coacción. Es decir, fue forzado por otros para ser célibe. ¿Vamos bien? ¿Sí dice ahí eso? Verso 15. Sí. Y la otra porque él propio. Él Ah, solito. la primera, ¿por qué? Por su constitución o por su de nacimiento está condicionante de tal manera que él emocional, física o sentimentalmente no necesita una mujer. La segunda, por coacción, es decir, fue forzado contra su voluntad para que fuera una persona célibe, es decir, aunque quisiera no puede. ¿Vamos bien? Y la tercera, dice aquí, que es entonces por convicción. En otras palabras, puede ser célibe o puede de igual manera tener esto, continencia. Por eso no podemos decir que es homosexual, aunque quisieran. No es. ¿Estamos bien? Eso es lo que tenemos que estudiar. Aunque él va a promover las agendas lésbico-gay, ¿eh? Y eso es lo que va a promover, porque eso será para mantener el control de natalidad en el mundo entero y para acabar con la población mundial. Eso también va a suceder, pero eso lo veremos más adelante. ¿Comentarios aquí? ¿Estamos bien? Son tres que el Señor Jesús mencionó, tres posibilidades que pueden sucederle a quien esté bajo esa condición o esa circunstancia. La otra, el apóstol Pablo, 1 Corintios 7, versos 7 al 9, por favor, vamos a leerlo. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada ¿Cómo? uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. ¿Él puede tener esto? ¿Estamos bien? Sí. Nos parece increíble, pero hay otras que sí. El apóstol Pablo, simplemente.
no era del otro Laredo. Simplemente no tenía inclinaciones para, y si los tenía, sabía cómo mantenerse en esa pureza para no caer en ninguna de estas circunstancias. Aunque aquí en la parte está de la pues sí, del perverso personaje, no necesariamente no va a tener relaciones, ¿no? O sea, dice que no va a tener el amor, no va a tener amor por la mujer, pero no que no va a tener relaciones. Es difícil porque no va a tener los impulsos que serían. O sea, por lo general, siempre es el impulso natural que mueve. Y él no va a tener un mundo para la mujer. Las mujeres lo van a querer tener en su mundo. Eso es al revés. Pero él va a estar ajeno a estas condiciones. Sí, porque en esos tiempos ya no es tan mal visto que no tengas una pareja, ¿no? Y actualmente ya no es tan mal visto que alguien que tenga un puesto alto en alguna empresa política sea soltero No, ya hay muchos hombres y o mujeres. divorciado. O sea. Sí, aunque ellos todavía tienen inclinaciones de una a otra que no nos damos cuenta, es otra cosa. Sí, pero este es un personaje donde su caja será transparente, donde la caja donde él se mueva es de cristal. Ahí él no va a tener ese problema. Se le van a querer meter y les va a decir, vaya. Porque él está tan obsesionado, tan enfocado en lo que quiere, que él no requiere de nadie. ¿Vamos bien? Así que algunos dicen es gay, no lo podemos afirmar, porque el Señor Jesús nos da otro parámetro. Aún el apóstol Pablo está dentro de ese contexto. Y aún el apóstol Pablo dice, si tienes el don, abstente. Ahora, eso no significa que sea más santo el que es célibe que los casados, hablando de mujeres o hombres. No se está hablando de que un célibe sea más santo que los que están casados, no, es otra función simplemente. Sí, simplemente es un don. Así es. ¿Estamos bien? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Porque luego hemos hecho tanto énfasis, por ejemplo, lamentablemente en la Iglesia Católica, mucho acerca del celibato, que nos damos cuenta que cuando no es natural tenemos una gran cantidad de conflictos. Igualmente en el ministerio, en la iglesia cristiana, por eso es el dilema. Es que el Señor me llamó siendo soltero al ministerio. No, no me digas eso. Primero ya vimos en Timoteo, capítulo 3, que necesita ser casado. ¿Por qué? Porque va a enfrentarse a esa serie de condicionantes y tarde o temprano las cosas van a dar. Si tú no tienes gobernada esta naturaleza como un don, no la puedes mantener en ese contexto. Esta naturaleza le agrada a todo, menos someterse a Dios. Y si no tenemos ese don, ¿vamos bien? Sí. ¿Comentarios hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Vamos bien con este personaje entonces? Primero, corroborando, no es nuestra postura decir que es de ascendencia judía, no podemos decir que es judío literal porque no es practicante, pero sus raíces o sus antepasados, que él renuncia a ese antepasado, lo connotan directamente con la vida del pueblo judío. ¿Vamos bien? No es ni venezolano ni argentino, no. Es judío. ¿Vamos bien? La segunda, el amor de las mujeres. No podemos afirmar que él es lésbico, gay, o no. Porque el hecho de no tener una inclinación, una necesidad, ni siquiera un sentir hacia el sexo opuesto que es la mujer, eso no lo coloca en un trasfondo de ser gay. Bueno, hace meses, leyendo un tuit, leí uno que decía, una chava que decía que es un movimiento en el que no se consideran célibes, simplemente no quieren tener esa interacción con el sexo opuesto, y lo tienen así como, o sea, no sería tan fuera de lugar, pues. Para la nueva generación no va a ser, pero al final esta es una de sus características. ¿Por qué? Porque como decía mi esposa, el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y el apóstol Pablo por el Espíritu Santo corrobora, si no tienes ese don, hombre o mujer, necesitas hacerlo. ¿Por qué? Porque es mejor casarse que quemarse. Y si estas personas pueden estarse quemando, pero a lo mejor es una moda también decir, no, pues no me caso, pero por dentro están
Y este hombre no va a tener esa necesidad. El Señor Jesús mencionó uno que su constitución por naturaleza es vivir así. Está bien. Unos por coacción fueron forzados a cambiar su condición y la otra es por convicción. Tal vez este hombre tenga la convicción de que no necesita a nadie y él es único. A lo mejor él puede pensar que se contamina con mujeres. O sea, no tenemos todo el trasfondo, pero no podemos por eso abstenernos de indagar como aquí y mantener la postura, quién es o qué será. Él puede decir, yo quiero mantenerme en esta condición y no quiero contaminarme con alguna mujer. Pero esto es lo que tenemos que ver. ¿Estamos bien hasta aquí? Pues el mismo versículo 27 tal vez tenga la respuesta en el final, porque cuando dice que del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. O sea, como decían. ¿Cuál es? El 37 de Daniel 11. O sea, porque, como decían, porque se va a amar tanto y se va a sentir que no le va a importar nada más que él mismo. Vaya. Esto es algo que tenemos que... Ya mencionamos aquí que él es ególatra, narcisista, por naturaleza. ¿Vamos bien? Sí. Él se va a ver en el espejo y va a decir, Soy demasiado. ¡qué va! ¿No? Sí, Me lucito mi... Va a decir él, ¿no? Como decía el Polibos, el Gordolfo gelatino en aquellos días, se decía que él era lo mejor del mundo, ¿no? Este Daniel 11:37 no me... Será tal su soberbia que no se mostrará ningún respeto por los dioses de sus padres, ni por los dioses de sus mujeres, ni por ningún otro dios. No, dice ni del amor de sus mujeres. Esta es la Reina Valera contemporánea. Ah, sí. Entonces allá dice ni por el amor de sus mujeres. No, ni del amor Ni de las de mujeres. las Del mujeres, amor. no de sus ¿Y mujeres. esa qué versión es? La Reina Valera. Las La mujeres. 60. 60. Es que las nuevas no traen muy buena traducción de la Ok, ¿hasta aquí vamos bien? Sí. Bien, su propósito. ¿Cuál es el propósito del enemigo? ¿Ganar el respeto, la adulación de las personas? No. Su meta final es conquistar a cada nación, obtener el respeto, la sumisión, la entrega de su gobierno con todo lo que está en cada nación. Ese es el propósito de este hombre. Él no viene por poco, él va por todo. Él no se conforma con algo, él lo quiere todo. ¿Vamos bien? Sí. ¿Sí? Bueno. Es importante que tengamos esto. ¿Sale? Por ejemplo, hablábamos de Lucas capítulo 4, versos 5 y 8, aquí mismo, de su propósito. Lucas 4, 5 al 8, ¿no? Es decir, que él recibirá como resultado de adorar a Satanás toda autoridad y todo poder. ¿Por qué? Porque él va a ser la encarnación del mismo Satanás. Estamos en Daniel, verso 38. ¿Ok? Entonces va a ser Satanás porque él mismo decide. Él mismo Él decide. es un hombre. Él es el hombre, pero como le rinde, Satanás le ofrece todos los reinos para que él gobierne en ellos. Entonces este es la bestia, El anticristo o la bestia o el hombre de pecado, pero no es el diablo. pero no. Él será la encarnación como resultado de ser el diablo quien a través de él gobierne Y tiene, todo el mundo. tiene el poder. Tiene poder y autoridad. Recuerden que eso es Hacer milagros y señales. el perverso más grande es Al él. final va a pelar ese pato. Así es, porque él mismo va a ser engañado por el diablo. Ajá. Porque le brinda ahorita todo poder y autoridad, pero ahora te va a decir, ¿qué crees? Aquí lo tengo yo en la Esto mano. es mío. Ajá. Gracias por abrir la puerta. ¿Ok? Entonces dice, el Dios de las fortalezas. Esta es una frase que ha traído mucho conflicto con teólogos o con posturas. ¿Por qué? Porque se adjudica que es parte de la historia de quienes salían a la guerra y honraban al Dios de las fortalezas.
pero al final, colocando todas las posturas y tomando en cuenta quién es la persona de Satanás, vamos a darnos cuenta que él, es decir, Satanás, es el instigador de toda rebelión, el provocador de toda guerra. Él es el que incentiva toda esa barbarie de condiciones. Así que en otras palabras, él es a quien este hombre se va a postrar y se va a rendir, porque le va a Satanás a darle todo lo que quiere sin que él utilice algún punto de milicia. Este hombre glorificará las guerras. En otras palabras, será bélico por naturaleza. Y no estamos hablando de guerras militares. Hoy ya prácticamente las guerras militares no van a ser las que ya este mundo empiece a enfrentar. Hoy tenemos una pequeña muestra de avance, las guerras bioquímicas o biológicas. ¿Qué impacto? Hoy estamos teniendo una condición de las guerras biológicas van a ser tan destructivas, hablando de seres humanos, sin tocar las condiciones de instalaciones físicas. Serán las más agudas, las más desastrosas, las que generen más daños, más muertes. ¿Estamos bien? Habíamos hablado de segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, 4, ¿sí? Segunda de Tesalonicenses 2, 4 y Apocalipsis 13, 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ay, perdón. Gracias. Pastor, Nabucodonosor no se presentó así como este. No fue Epifanio o Epifanes, pero no en el contexto de todo lo que está haciendo. Él irrumpió, pero no para propiciar todas esas No reunió los requisitos. Así es, no reunió los requisitos, no reunió el perfil, aunque hizo demasiados estragos que de hecho Epifanes o Epifanio acuñó una moneda que decía el Dios en persona. Ajá. Qué tremendo. Pero no reúne todas estas condiciones. Por eso mencionamos que Daniel es una combinación de historia y de profecía. ¿Sí? Apocalipsis 13, 4, por favor. Dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Wow. Esa es la descripción de las personas cuando vean todas las maravillas que este personaje va a realizar. Pero ahora, estamos hablando de lo bélico, del Dios de las fortalezas. Juan 10:10, que no tienen ustedes anotado ahí. Anoten esto, Juan 10:10, por favor. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es el contraste. El Señor está una vez más colocando las características del adversario: hurtar, matar, destruir. Eso es, en otras palabras, lo que el anticristo estará realizando en toda su función. ¿Ok? Juan 10:10. Sí, obviamente le va a rendir todo el culto a Satanás, Claro. le va a dar el poder, por eso es el 38, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Así es. Dios que no conoció sus padres. Y en el 39 dice, y con ese Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexplicables, Inexpugnables. y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio. Ya es a donde vamos. ¿Está bien? ¿Estamos bien? Bien. ¿Comentarios? No tenemos comentarios de los hermanos que nos están viendo. No hay nadie viéndonos, bueno. Se la perdieron. Está bien, de todos modos luego la repetimos. Excelente. Yo sí la Yo repito. también la vuelvo a oír para... Verso 39 dice: con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables.
y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Aquí es donde vamos a entrar acerca de cómo es posible que va a adquirir toda esa relevancia y la forma en que lo hará. Uno, propiciará que quienes estén a su favor van a recibir favores, riqueza, posiciones dentro de su gabinete quizá, pero será como resultado de hacer tratados, de hacer alianzas, de convencer a las naciones para que formen un solo bloque y él a la cabeza. ¿Comentarios? Vamos bien aquí. Su propósito es, cuando conquiste a las naciones, que lo va a hacer sin disparar una sola arma. Sin violencia. Sin violencia. Pero lo que más le interesa es que le reconozcan como Dios. Porque eso es lo que va a venir a hacer al final de los 3 años y medio, es decir, a la mitad de la última semana de Daniel. Le va a salir lo odiado. ¿Sí? Al principio todos van a ver lo más bello, al ser más capaz e intelectual que jamás la historia ha podido palpar. No habrá nadie como él. Ni Einstein, ni Tesla, absolutamente nadie llegará a esa capacidad. ¿Sí? ¿Comentarios? Estamos en el verso 39. Así que, colmará de honores a quienes, a los que le reconozcan, es decir, a quienes le digan, ay, tú eres el que estábamos esperando, tú eres el mejor. El deseado ¿Sí? de las naciones. ¿Estamos bien? Bueno, ya son 9:30. ¿Comentarios? ¿Se nos fue la clase? ¿Y nos falta algo más? Pero si también dice la Biblia cómo es que Dios va a volver por su pueblo y por hacer otras cosas, porque se les va a olvidar. Bueno, en el libro de Daniel vamos a encontrar que dice: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. La gran tragedia para el pueblo de Israel siempre fue olvidar a Dios. Toda la historia, si tú colocas un poquito de atención en el Antiguo Testamento, vas a ver que siempre el pueblo olvidaba a Dios, se olvidaba de su palabra, iba en búsqueda de otros dioses, y eso ha sucedido en toda la historia. Tan es así que cuando vino el Mesías, pues el Señor Jesús no lo reconocieron como tal. Así que cuando venga el milenio, ellos van a esperar al Mesías, es decir, al Salvador, como hoy nosotros lo conocemos, entre ellos los 144,000, que también serán judíos. Vamos a ver, hay que colocar eso también muy en claro. Los 2 olivos, que son los 2 testigos, que la Biblia no menciona que sean ni Moisés ni Elías, tenemos que tener eso muy claro. No menciona los nombres de Moisés y Elías. Nosotros adjudicamos por el tipo de señales quienes puedan ser como representativos, pero no corporalmente o físicamente tomando esa condición. ¿Estamos bien? Los 2 olivos y los 144,000 serán los que proclamen el Evangelio en la tribulación para anunciar que hay salvación. ¿Sí? Eso lo veremos la próxima clase. ¿Sí? ¿Comentarios? El Señor mejor ya ven. Ya sé. Mejor ya ven, Señor, ya ven por nosotros. ¿Comentarios? ¿Terminamos la clase? Bueno, ustedes ya tienen ahí la clase de la próxima semana, si Dios permite. ¿La anterior no hubo de estas? No, No, no. Ah, está, ¿verdad? Hay fotos, se las mando. Sí. Ahora Jorge y Sara hicieron el trabajo ahí con nosotros, gracias a Dios. Súper bien. ¿Comentarios? Precisamente por esa parte de que los hijos de Dios suelen buscar lo más práctico y lo más fácil y lo más rápido, va a tener tanta facilidad de penetrar en el mundo por las facilidades de prosperidad y de economía que brindará para ser visto ante la gente.
Aunque vamos a ver la próxima clase, pero parte de su estrategia será darle al mundo lo que quiere. Porque un creyente o alguien que tiene conocimiento de esto es alguien que va a poner una barrera y un Acuérdense, los rechazo creyentes ya no vamos a estar cuando Él aparezca. Pero, Pero los que se queden, exacto, sí, es que ahí es donde van a parte. empezar a entender que lo que la Biblia enseñaba en relación con ese futuro personaje será tan caótico que ellos no van a poder tener acceso a ningún bien, absolutamente a nada, ni a seguridad social, ni a alimento, ni a casas, ni a salarios. Ellos van a estar totalmente contra la pared porque ese momento será tan hostil que ellos van a enfrentarse prácticamente a la muerte. Pero también sobre todo es una oportunidad para los judíos, ¿no? Sí. O sea, si la iglesia ya se fue, quien se queda son los judíos y dicen, ay, nos equivocamos. Exacto, ahí es donde empiezan los 144,000 después de los 3 años y medio y los 2 olivos. Pregunta Iván si los 144,000 serán convertidos en medio de la tribulación. Ellos, sí, ellos, los 144,000 serán aquellos que reconozcan al Mesías y entonces van a ser los precursores para seguir anunciando que Él viene y que Él es la salvación para quienes estén en ese momento escuchando el mensaje de salvación. Porque todavía va a haber quienes se salven en medio de la tribulación. Pero nada más es un plazo muy pequeño. Sí, O sea, los 3 7 años. años. 7 años. 7 años. Así que prácticamente en 3 años y medio es donde todo les va a resultar a las personas de que les va a ir bien, les van a dar todo lo que requieren para vivir muy cómodamente. Pero lo que dice Jorge, efectivamente, o sea, está en un proceso, porque efectivamente como el cristiano ahorita está acostumbrado a escuchar un evangelio de prosperidad, de facilidad, de comodidad, va a llegar un momento en que van a tener que renunciar a Dios para satisfacer su comodidad y Se queda. ¿Sí? Sí, se queda. Y luego Y- ya vas a hacer- pero- Por eso tenemos que tener cuidado. Y antes del rapto, ¿hay ciertos señales de esto que sucedan antes de Ya lo estamos viendo. No, O sea, Este es el tiempo de advertencia. pero el rapto es como ladrón en la noche. ¿Sí? Pum. En un instante. Ya no hay Este es el momento de advertir, en estos momentos es en donde estamos para exhortar y decir, para advertir Exacto. que estamos a punto de entrar. Y para nosotros afianzarnos en la fe por encima de lo que sea. Que no es lo Yo, fácil. en la parte de Apocalipsis y este tema, siempre he tenido un choque, porque en los inicios como de mi crecimiento de cristiano veía mucha atemorizante el evangelio. Ah, sí. Ese es Y un a extremo. mí me chocaba mucho, ¿no? El mundo se va a acabar. Sí, eran vientos del sensacionalistas. norte y vientos del sur. No. La gente se convertía por temor Ajá. y no por amor. Ese es un problema, ¿no? Pero digo, al final sí tenemos que tener ese temor, no de miedo me va a quedar, pero ese temor consciente, entendidos, como dice la Biblia, de que sí va a ser un tiempo bien Sí, complicado. claro. Pero ya no es. Pero no o es sea, por miedo yo que no sé caminas si- con si- Dios. No enseñaron a la gente que eso, ¿por qué? Es lo que mencionaba al principio. ¿Por qué el Señor les contestó las preguntas a los discípulos? ¿Qué señales habrá de tu venida? ¿Qué señales habrá del final? Porque los quería atemorizar, los quería que estuviéramos convertidos, no, los quería preparar para cuando esos momentos llegaran ellos estuvieran de pie, estuvieran conscientes con la claridad, con la capacidad para poder discernir que estaban entrando en la última fase de lo que el Señor había declarado. Entonces, igual para nosotros, estar conscientes que esto es apenas el principio, quizás la recta final, pero el día y la hora no lo sabemos. Pero esto no tiene que colocarnos en la atención en el pavor, no. El temor siempre va a estar ahí, Señor, ayúdanos para que nos tengas por dignos de irnos contigo, ¿no? Eso es el punto. Ese es el punto. Exacto. Pero no para vivir, ay, mañana ya, ¿qué va a pasar? Sí, o sea, es mejor ponerte a hacer la tarea, ¿no? Sí, de vivir. llevar el Lo que evangelio queremos aprender es a vivir hoy lo mejor. Porque no sabemos el día ni la hora. ¿Vamos bien? Bueno, vamos a dar gracias, vamos a orar y el Señor nos ayude para continuar con la clase próxima
semana, si Dios permite. Señor, te agradecemos la oportunidad de asomarnos al futuro. Estamos conscientes que hay muchas cosas que necesitamos todavía aprender, ser instruidos por tu Espíritu Santo para continuar la senda de la obediencia y la fidelidad. Señor, no nos atemoriza el mañana, porque tú nos has dado el hoy. Estás tomando nuestra mano y tú has dicho: yo estaré contigo cada día hasta el final. Te agradecemos el privilegio verdaderamente de asomarnos, así como aquel telón se retira para mirar hacia el distante futuro y darnos cuenta que estamos viviendo prácticamente la recta final de lo que tú has declarado. Ayúdanos a serte fieles y sobre todo a ser dignos de irnos contigo cuando venga ese sonar de la trompeta y decidas llevar a los tuyos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga.